persistente de militantes de la cultura ¿por qué? Porque, bueno, porque hay estudiantes que estaban, por ejemplo, dependiendo del Comité Intelectual, Profesionales y Artistas, y resulta que estos estudiantes pues le importaba un bledo lo que pasaba a lo mejor en tal sitio, donde resulta que había habido un problema entre un militante comunista pues que de la antigua escuela y otro de la nueva escuela y las cosas que se planteaban, ¿no? Entonces, bueno, hice esta intervención como añadí, porque entonces como acababa de llegar de Sevilla prácticamente, pues tenía un lenguaje mucho más, una forma de expresarme mucho más contundente, que tenemos todos los andaluces. Pues digo, además, qué barbaridad acaba de decir, yo no conocía a Gregorio Pérez Mundo, qué barbaridad acaba de decir el compañero, ¿no? Entonces, pues el Juliá y el Camps, es decir, el Isidor Bosch y el Guti, me pegaron patadas por debajo de la mesa y tal. Bueno, yo ahí vi claro que empezó a caer en desgracia, digamos, dentro del tema, pero bueno, tampoco era una cosa. Y entonces me explicaron que era el camarada secretario general y tal. Bueno, pues muy bien, pues nada, pues siento haber sido tan duro, quizás tendría que haber sido más diplomático, pero en cuanto al fondo del problema no se ha discutido, ¿no? Sí, efectivamente no se discutió nunca más, se decidió la disolución del comité. ¿Eso se decidió después de la muerte de Franco? Eso se decidió antes de la muerte de Franco. Antes de la muerte de Franco, sí, se decidió antes de la muerte de Franco. Después de la Revolución Portuguesa, eso debió ser al final del 74. 74. ¿No? Por tanto, quiere decirse que cuando tú te incorporas en tu militancia orgánica con el partido, no vas a estar en órganos de dirección ni comité central. No, a mí me metieron en la Sagrada Familia, que era la Sagrada Familia y Camp del Arpa, como responsable político de aquello. Bueno, la verdad es que había un núcleo de militantes muy activo, muy fuerte. Se empezaron a afiliar bastantes estudiantes que ya directamente allá, entre ellos pues Juan Carlos Gallego, el secretario general. Rafael Ribó pues le di la entrada en el partido yo, por ejemplo, porque él estaba de profesor de la universidad, vivía cerca del Hospital de San Pablo, por lo tanto pertenecía a la Sagrada Familia. Cuando pidió la entrada, me acuerdo que la mayoría de los militantes en principio estaban en contra de darle la entrada en el SUC, porque consideraba que este tío lo único que era nacionalista y partidario de Cataluña, pero que hablaba todo el tiempo de Cataluña y que no hablaba nunca de los problemas de los trabajadores. Digo, bueno, pero vamos a ver, es que él tiene una especialidad que en principio no tiene nada que ver con el derecho laboral ni con la sociología laboral. En segundo lugar, es un nacionalista catalán, sí, bueno, pero ¿qué problema hay aquí? No, porque tal, porque no sé. Claro, la mayoría de los trabajadores del barrio Sagrada Familia eran inmigrantes o hijos de inmigrantes anteriores, pero los que eran catalanes, los obreros que eran catalanes, consideraban que el nacionalismo en aquel momento era una opción burguesa, claro, sobre todo los mayores, ¿no? Porque habían recogido pues, la herencia de la Lliga Regionalista de Cataluña, y entonces ellos pensaban, bueno, el nacionalismo catalán, pues no, y además en aquellos momentos estábamos por el internacionalismo proletario y ya teníamos bastante con el nacionalismo español como para meter encima el nacionalismo. O sea que la cuestión nacional no estaba, digamos, en unos términos muy homogéneos en el conjunto de la militancia. No, el tema de la asunción, de identificarse, de la empatía, con una reivindicación de una independencia, el nacionalismo entendido por independencia del resto del Estado, se consideraba una ruptura con la solidaridad de la clase obrera, digamos, en la mayoría de los casos, ¿no? Que era compatible con la defensa, digamos, de Cataluña, con su identidad. Sí, pero no por la vía de independencia, claro, pero por la vía de la independencia. Y entonces después había otra cuestión que sin embargo hacía que eso anterior que acabo de decir o esa valoración que he hecho pues se tenga que matizar, que es que desde el punto de vista de la movilización de masas sí que era importante el tema nacional, y entonces claro, el tema nacional en principio pues lo que no podía hacerse es descalificar un proceso de futuro sobre alcanzar mayores libertades, tal. Pero es muy significativo yo te pongo un ejemplo que a mí me parece paradigmático. Es muy significativo que cuando aparecen las nacionalidades históricas en la Constitución y las dos vías para alcanzar la autonomía, pues en principio pues se haga Andalucía diga que no, que quiere ir es decir, Andalucía también quería ir. ¿Pero por qué quería ir? Yo creo que quería ir para no ser menos en ese sentido que Cataluña, ¿no? Y este es uno de los problemas que siempre ha tenido de incomprensión la cuestión nacional en el Estado español, ¿no? Yo siempre he tenido el criterio de que yo soy internacionalista también, los nacionalismos para mí son pues
Yo muchas veces lo he calificado como la expresión política del catetismo, ¿no? Es decir, lo mejor de mi pueblo, por lo mejor lo de mi patria. Claro, pero el más peligroso de todos los nacionalismos es el más potente, el más fuerte el Estado español. Por tanto, esto evidentemente había que matizarlo. Ahora, después ya se produce una identificación cada vez mayor a medida que se va desarrollando el Estado autonómico, y lo que es más grande, un gobierno de derechas presidiendo durante tantos años el gobierno autonómico. Entonces la oposición ya a partir de ahí ve que existe un aparato de poder que es Cataluña, y que realmente... Y después otro favor que se hace a la identificación mayor con el problema nacional catalán es la descalificación absolutamente inmerecida que se realiza desde Madrid y desde el resto de España de las conductas catalanas, por decirlo de una forma, ¿no? Son unos antisolidarios, cuando en realidad habían dirigido en gran parte la vanguardia catalana, era durante toda la etapa franquista,